que la democracia es el final de una dictadura y que en la democracia quien gobierna es el pueblo. El pueblo es el que toma las decisiones, elige un representante mediante las votaciones, mediante el sufragio. Y a propósito de eso, al sufragio no pueden acercarse todos, ¿no? Al menos en esta época que estamos viviendo de emergencia sanitaria, para muchas personas ya quedó a voluntad, sobre todo para aquellos de la tercera edad. ¿Listo? Ay, a ver, aquí me dice Ricardo que no subamos. Ah, ya recuerdo. Sí, les dije que no suban esa página porque faltaba la pregunta número 1. Eso era lo que habíamos quedado de averiguar todos. Gracias, Ricardo. Sí, ya recordé ahorita. Entonces, esa pregunta número 1 nadie la respondió y nosotros la vamos ahorita mismo a responder. Entonces, déjenme ver si tengo el libro para poder compartirles. Si lo tengo, ya. Y aquí en la parte de... Esta es la que ustedes deberían haber realizado. Ya, esta deberían haber realizado ustedes. Esto ya debe estar hecho. Y esta de acá arriba no, porque la vamos a hacer ahorita entre todos. Dice, investiga los procesos. Ojo chicos, estamos en la 147, así que ustedes también ubíquense en la página 147. Ahorita. Listo, les veo a todito. Junior, no te veo con el libro. ¿Qué pasó, Junior, con tu librito? Ya, listo. 147 dice, investiga los procesos de transición a la democracia en los siguientes países. Señala qué tipo de transición fue. Entonces, si usted regresa a la parte anterior, a la página 145, ahí vemos los tipos de transiciones que son 3. Son las controladas desde arriba, transición por colapso, transición tuteladas desde afuera y transiciones pactadas, ¿no? Entonces, para esto de acá nosotros tenemos que hacer uso del internet para ver qué tipo de transición fue, solo que por el tiempo yo les voy a ir dictando para que usted escriba aquí la transición. Entonces, la transición de Chile y Brasil, porque ellos tenían dictadura, cuando fue la transición de ellos hacia la democracia, fue una transición desde arriba. Ponga aquí, transición desde arriba, y le voy a leer lo que significa. Fueron iniciadas y llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas. Los militares fijaron las reglas para instaurar el régimen democrático y para decidir quiénes podían participar en la vida política. Entonces, en Chile y en Brasil intervinieron las fuerzas militares. Entonces, fue una transición desde arriba. ¿Ya escribió aquí? Transición desde arriba. Ya puso. Vamos a ver Argentina. Póngale en Argentina que la transición fue por colapso. Elisa, ¿puede repetir la primera, por favor? Ya. La primera es transición desde arriba. Voy a ver si le puedo escribir para que usted... Transición desde arriba, porque las Fuerzas Armadas fueron las que intervinieron en esto. La segunda, la de acá, es una transición por colapso. No se olvidará de la tilde, por favor, chicos. Transición. ¿Ya? Es una transición por colapso. Le voy a leer qué significa eso. Como se lee en el pie, aquí vamos a leer en Argentina, fue el único país que tuvo una transición por colapso. Allí la dictadura cayó en una crisis de legitimidad provocada por la crisis económica, la derrota en la guerra de las Malvinas y el enfrentamiento de la cúpula militar. Entonces fue por colapso porque en Argentina entró en crisis, por eso nos dice. Haití y Panamá, en cambio, fue una transición desde afuera, aquí. Transición, a ver, desde afuera. Le voy a leer. Mejor dicho, voy a pedir que me ayude, por favor, leyendo transición desde afuera de la página 145. Por favor, ayúdame,
Martín Palma, ¿qué quiere decir transición desde afuera? Ok. Fueron resultados de la intervención directa de los Estados Unidos. Ya, muy bien. Entonces, en Haití y Panamá, ya saben, ¿quién intervino? Estados Unidos. Por eso fue una transición desde afuera. Por colapso fue porque Argentina entró en crisis y en Chile y en Brasil transición desde arriba que intervinieron las fuerzas militares. Vamos a la última transición, que es una transición pactada. ¿Qué querrá decir pactada? Ayúdame por favor con la lectura ahí. Sofía Tipan Luisa, por favor, de la página 145. Transición pactada. ¿Qué quiere decir? Mediante la acción conjunta de las dictaduras y de entes externos, como las Naciones Unidas. Ya. Entonces, una pactada ya sabe que hubo intervención o hubo un acuerdo con la dictadura. Eso es todo. El gobierno, estos dos gobiernos tenían dictadura y ellos acordaron con los democráticos para realizar la transición. ¿Está copiado esto, chicos? Que voy a dejar de compartir. Como ya está esto de acá arriba, ahora sí le toma la foto y lo sube al portafolio digital. Dejo de compartir, jóvenes. Listo. Ya. Entonces, eso en cuanto a las democracias, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la democracia es la voz del pueblo. El pueblo es el que manda, elige representantes y el representante tiene que velar por los derechos, porque se cumplan los derechos de los ciudadanos. Y ahí es donde estamos fallando, no se están cumpliendo algunos de los derechos de los ciudadanos, ¿no? El día de hoy vamos a ver entonces un nuevo tema, jóvenes, que es la deuda externa. Cuando usted escucha la palabra deuda, ya sabe que es dinero, porque todo lo que es deuda por lo general es dinero, ¿no? O hay algún otro tipo de deuda que yo no conozca. ¿Qué tipo de deuda? No lo sé. Bueno, en fin, la deuda externa empieza no en la Primera Guerra Mundial, ni siquiera en la Segunda, no, empezó años atrás, en 1820. Más o menos en el tiempo de las independencias. De hecho, fueron en las independencias. Recuerden que las independencias duraron de 1810 a 1821. Entonces, todos los gobiernos que empezaron a independizarse en América Latina, todos los países, necesitaban dinero para este proceso de independencias porque les vino con full gastos. Entonces, como los países en la Primera Guerra Mundial, acuérdese, suspendieron sus ventas porque por la Guerra Mundial ya no pudieron seguir vendiendo y Ecuador ya no vendió el cacao, ya no vendió banano ni nada de eso. Los países entraron en una crisis y para no seguir en esa crisis, estos países empezaron a endeudarse. Ahí fue que se originó la deuda externa porque pidieron dinero a los países que sí tenían, obvio, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que pasó la Primera Guerra Mundial y la deuda externa creció un poco más porque no pudieron pagarla a tiempo y como los intereses seguían aumentando, fue difícil pagar. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial, entraron en crisis los países y las deudas externas seguían. Por eso le dicen deuda eterna, porque jamás se van a pagar. Acabar estas deudas, ¿no? Entonces, las deudas externas seguían y los intereses iban aumentándose y aumentándose y aumentándose cada vez más. ¿Quiénes ayudaban para que estas deudas puedan de alguna manera poder pagarse? Los países capitalistas, o sea, aquellos que tienen dinero. Ellos eran los que ofrecían ayuda a los países que estaban en crisis por la deuda externa, pero con segundos intereses porque tenían intereses también en estos países. Entonces, Estados Unidos también de alguna manera ayudó a financiar nuestra deuda externa, por eso nosotros vivimos a veces en deuda también con ellos, ¿no? Ese es el asunto. Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan mejor. La deuda externa es como, por ejemplo, digamos, a ver, voy a ver dos estudiantes aquí. Vamos a poner el caso de Junior
Y también el caso de Ricardo. Ya, vamos a suponer que un día Junior no tiene dinero para comprarse pinturas. Y le dice a Ricardo que por favor le preste $1. Así es que Ricardo, como es buena gente, le dice, sí, te voy a prestar. Pero como no todo en esta vida es gratis, entonces lo que hace Ricardo es decirle, te presto $1, pero mañana me pagas con intereses. Me vas a pagar $1.05. Resulta que el día siguiente Junior tampoco tiene el dinero para pagarle y le pide que un día más. Al siguiente día ya no va a ser $1.05, sino $1.10. Y así pasa otro día, pasa otro día, pasa otro día y Junior jamás tuvo para pagarle. A tal manera que llegaron a las 2 semanas, hagamos un ejemplo, y ya no era $1 lo que tenía que pagar, ni $1.10, sino tenía que pagar $4. Si Junior no tuvo para pagar $1, mucho menos va a tener para pagarle 4 a Ricardo. Entonces, lo que hace Ricardo es volver a renovar su convenio, digamos, y le dice, te voy a esperar más tiempo, solo que ya no vas a tener que pagar 5 centavos por el interés, sino 10. Y no le queda de otra a Junior que aceptar. Y entonces sigue aumentándose la deuda y sigue aumentándose y así pasa el tiempo. Llega la Navidad y a Junior su papá le regala $2. Y Junior, en lugar de gastarse, decide pagar esos $2 para así disminuir la deuda que él tiene con Ricardo. Pero así haya pagado los $2, no le alcanzó para pagar todos los intereses. De tal manera que seguirá pasando el tiempo y los más días, hasta llegar a un punto de que Junior se declare en quiebra y le diga, definitivamente yo no te puedo pagar, es mucho dinero. Y Ricardo considere nuevamente y le haga un nuevo convenio de pago y así se extienda la deuda. Eso mismo pasa con los países. Cuando los países tienen ingresos por las ventas o tienen algún tipo de ganancia, logran pagar una parte de la deuda externa, pero igual no la pagan toda y quedamos en las mismas, quedamos endeudados. Eso es lo que le ha pasado al Ecuador, chicos. Estamos con una deuda que no la podemos pagar. El gobierno que sale deja con deuda al país y todos los gobiernos hacen algo de gestión para supuestamente pagar y disminuir la deuda externa, pero la deuda externa sigue quedando. Ningún presidente se ha visto hasta aquí que ha logrado dejar en cero la deuda externa del Ecuador. Ninguno. Y cada vez que sale un presidente del Ecuador, la deuda es cada vez más grande y más grande, ¿no? Entonces, la deuda externa, ahorita ustedes en el internet, ayúdenme averiguando. ¿Cuánto es la deuda externa que el Ecuador debe? Deuda externa del Ecuador, pónganle. Le va a salir una cantidad ahí. Deuda externa del Ecuador. ¿Cuánto le salió? 37.000 millones. Ya, pongámosle 40 millones con muertos y heridos. 40 millones de dólares que el Ecuador debe a diferentes lugares, porque no solamente debe al Fondo Monetario, que es el que presta el dinero, sino que debe a países como a China, debe a países de Europa. Entonces está debiendo a algunos países, aparte de que también contrajo deudas con el Banco Internacional y con el Fondo Monetario, que son las dos entidades creadas para poder ayudar o dar dinero a los países que están con deudas, ¿no? Entonces, si ve, 40 millones es demasiado dinero. ¿Cuál sería la manera en que esta deuda se pueda pagar? ¿Cómo creen ustedes que se pueda pagar esta deuda? Una de las maneras en que el Ecuador podría pagar. A ver, piensen, chicos, ¿cómo piensan ustedes? Aquí está la clave, este gráfico. ¿Cómo sería una de las opciones para pagar la deuda externa? ¿Cuál sería? En vez de que Eso todo el del sueldo del turismo, presidente se quede él, que aporte para pagar. Ya, muy bien. Entonces, bajar los sueldos de los políticos, de ellos, del presidente, de sus ministros, de los asambleístas que ganan $8,000, $9,000, a veces hasta más mensuales.
Entonces, ¿qué tal sería una de las opciones? Bajarles el sueldo así como gana cualquier mortal. Por ejemplo, entre 400 y 500 dólares. Que gane el presidente también. Y que todo ese dinero de todos los que son políticos, de todos ellos, vayan derechito a pagarse la deuda externa. Entonces, esa sería una buena opción para acabar con esto. Ahora, las causas que incrementan la deuda son la pobreza, los desastres naturales que ocurren, ya saben, esos son inesperados y cuando vienen, por ejemplo, la pandemia también podríamos ponerle como que fuera un desastre también, una crisis, es una crisis, entonces hay dinero que toca sacar de los fondos que tiene el Ecuador para solventar estos problemas. Lice, una Dime. pregunta. Ajá. Nosotros somos, o sea, Ecuador no es rico en tanto en flora y fauna, entonces es como que, como tenemos demasiadas exportaciones y todo eso, ¿por qué ahí no cogen ese dinero para pagar la deuda externa? Bueno, una partecita de eso sí se utiliza, de las ventas, de todas las ventas que tiene el Ecuador, una partecita que son los impuestos, sí ingresa al Ecuador, ¿no? Pero ya está en los gobiernos en que ellos destinen específicamente una parte de eso y paguen la deuda externa, pero en cambio ellos lo que hacen es tomar ese dinero y construir carreteras. Tomar ese dinero y hacer, miren, esto del metro, ¿cuánto nos costó? Yo sé que es algo importante, pero es una obra bien grande, entonces no dan prioridad a las cosas que se debe dar prioridad. Hay muchas cosas que hay que dar prioridad. Entonces, a veces toman ese dinero y construyen estadios de fútbol. O sea, está mal direccionado el dinero. Tiene que solventar primero lo que es más importante, ¿no? Entonces, eso es, chicos. Entonces, si ven, las causas que incrementan las deudas también son las industrias, porque se pide dinero para las industrias. Voy a dejar de compartir, jóvenes. Ya. Eso es una deuda externa que seguiremos nosotros pagando eternamente. Esa es la herencia que el Ecuador les está dejando a sus hijos, a sus nietos. Eso, yo sé que ustedes ahorita todavía no tienen que pensar en familia, pero a muchos años después, cuando ustedes ya tengan su edad, ya tengan su profesión y todo, el Ecuador no es que va a estar más libre de esto. El Ecuador va a estar un poquito más endeudado y eso va a quedar de herencia para los más pequeños. Entonces, ¿por qué el motivo de que sean los jóvenes aquellos que tienen que sacar al país adelante? Son los jóvenes porque ya tienen que crecer con otro concepto, con otra mentalidad de ver las cosas diferentes. En Ecuador, lamentablemente, hay mucha corrupción y todo el dinero es manejado de diferente forma. Entonces, hay mucha corrupción, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, ahora sí vamos a trabajar un organizador facilito en el cuaderno. Por favor, todos vayan igualitos, no se me vayan a quedar atrasados. El organizador se llama, a ver, déjenme ver. El organizador es sobre la deuda externa. Ya le voy a indicar cómo va este organizador. Déjenme ver rapidito el que yo hice para... Ujú. Espérenme un segundito, chicos, solo un segundito. A ver. Mm.
A ver, vamos a hacer uno nuevo, no hay de otro. No hay de otro. Póngale, por favor, en la parte superior. Déjeme ver cómo le redactamos. La deuda externa. Como título le van a poner, porque ahorita no me permite ni sacar siquiera una hoja de Word. No puedo sacar, no sé cómo, para poder ir haciendo con ustedes. Déjenme ver si aquí. Ya, bueno. Aquí le vamos a hacer entonces. Lice, El cuaderno pónganlo nomás en posición normal, ¿sí? Le dejan ahí el cuaderno en posición normal y van a poner aquí. No, no, ¿sabe qué? Ayúdeme dándole la vuelta al cuadernito. Denle el cuadernito la vuelta. Ya. Le bajo el tamaño. Y ahí sí ponemos como título. Deuda externa. Como título. Cuadrito acá. Vamos a poner en esa parte. Es la suma de las deudas que tiene un país. O sea, un país puede contraer deudas con otros bancos, con otros países y en fin. Entonces, la suma de todo eso es la deuda externa. Es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Ya le voy a subir el tamaño. Con entidades extranjeras. Ya. ¿Listo? Abajo vamos a poner, aquí mismo, se compone de deuda pública y deuda privada. Listo. Paso viendo que todos estén haciendo por ahí, que estén trabajando. Déjenme ver si todos están trabajando. Señor Garzón, ¿está trabajando? ¿Sí? Listo. Muy bien, hasta ahí está muy bien. Ya. Ya vamos a ir abajito. Aquícito. Tres cuadritos. Uno. Dicen, Ya.
Aquí vamos a ir a ver las clases de deudas, ¿no? Porque hay 3. Deuda pública, deuda externa y deuda privada. Una pregunta. Dime. ¿Puedo apagar la cámara? Es que prende la cámara y se sale de la reunión. Bueno, Gracias. entonces la deuda pública es la que se tiene con entidades extranjeras. Es aquella que se tiene con entidades extranjeras. Ujú. Hay 3 tipos de deudas, ¿no? La deuda pública, la que se tiene con entidades extranjeras. También tenemos la deuda externa, que es con los bancos. Como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ponga el título con rojo, por favorcillo, por el tiempo. Le voy a dejar ahí. Fondo Monetario Internacional. Deuda pública, deuda externa y también tenemos una deuda privada. Entonces, la suma de todas estas deudas hacen alrededor de 40 millones de dólares. De todas, ¿no? Ya. Deuda privada. Ya, listo, jóvenes. Ahí para hacerle bien resumido. Mientras ustedes copian esa partecita, les voy a tomar la lista ya. Antes de tomarles la lista, me escuchan. En esta partecita de aquí, que sí le queda un espacio, ustedes van a pegar el gráfico del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, que son las entidades que más se encargan de esto de los fondos. Entonces, pondrá ahí gráfico del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. De uno de los dos va a pegar. Y ahí le voy a tomar la lista, por favor. Atenderá. A ver, Albuja, Presente. Arcos, Presente. Vadillo, Benalcázar. Presente, Vadillo, Lisa. Ya, Benalcázar. Bonilla. Presente. Caína. Presente. Calderón. Presente. Carrión. Perdón, Carrera. Presente. Carrera Naí. Presente. Carillo. Castillo. Presente. Chávez. Escobar. Presente. Favara. Fiallos. Franco. Presente. Garzón.
Presente. Herrera, Presente. Ibarra, Presente, Liz. Yumi Kinga, Lobato, Presente. Machay, Mancero, Presente. Montes de Oca, Paguay, Presente. Palma, Presente. Patango, Presente, Liz. Orense, Presente. Presente. Salgado, Presente. Silva, Terán, Presente. Presente. Tiglia, Presente. Tinoco, Presente. Tipan Luisa, Presente. Trujillo, Presente. Vázquez, Presente. Zurita. Presente. Listo. Por favor, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Tome una fotito, haga una captura, qué sé yo. ¿Sí? Ya. Le dejo de compartir y le veo ahorita mismo que usted escriba en su diario, que ponga ahí, pegar el gráfico, sociales, ponga, pegar gráfico del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Pegar gráfico del Fondo Monetario Internacional. Solo se abrevia FMI. Así se abrevia Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Y subir al portafolio. Ponga con letras grandes y subir al portafolio. Ya, eso es lo más interesante para revisarle desde ahí. ¿Listo, chicos? Con esto nos vemos con ustedes hoy tarde. Cristian, Dime. dijo Banco Mundial. Sí, Banco Mundial y Banco Mundial. Ya. Entonces tiene dos tareas de subir al portafolio. Lo del libro que ya está hecho y esta página del cuaderno. Y tarde les reviso en el portafolio, jóvenes, ¿no? Nos vemos, chicos. Pasen bien. Chao. Cuídense. Adiósito.